buenos días por la papaya. ¿Cómo están? ¿Qué es lo primero que tú haces al despertar? Yo, por supuesto, ponerme la faja de Carolina Sandoval. ¿Y tú qué haces? Ok, y mientras me pongo la faja de Carolina Sandoval, también me pongo el brasier marca Carolina Sandoval, que te cubre todo lo de la espalda. Me aprieto mi short faja, que es el short Jade, que por cierto, por el 4 de julio tenemos un porcentaje de descuento que te va a interesar. Este short es para postparto, para postoperatorio y para post recomedera. Ya vengo. Ok, al mismo tiempo que me pongo la peluca, me empatuco la carita para empezar a hacer la magiecita. ¿Y tú? Ay, Dios mío, ya vengo. I'll be back. Y luego de una buena fajada, una buena empatucada. Y así voy quedando. Y luego de empatucada, vamos a empelucarnos. Ay, mamá. Ok. Chupiti. Y ahora empezamos a hacer la magia. Y para cerrar con broche de oro, no se despeguen que viene el final. Y así quedé. ¿Qué les pareció? Yo me siento bella con mi faja marca Carolina Sandoval. ¡Tan! Bueno, y aquí estamos, toda la familia Telerín, ya lista para el día de hoy. ¿Cómo está mi niña preciosa? Bien. Ay. Una botella de agua nueva. ¿Cómo te está gustando tu campamento? Bien. Ay, qué cosa bonita. Vámonos, vámonos, vámonos. Deliciosa la calle, fresquita, ya lista y preparada para todo lo que va a pasar aquí. Victoria ama que puede venir a su summer camp con sandalias y está feliz con esos zapatos. Ya la veo en el próximo campamento en Miami utilizando pura sandalia. Pero bueno, mis amores, ¿y ustedes cómo están? Yo no sé qué voy a desayunar hoy. Si me voy al Museo del Jamón, si me voy a un lugar gluten free, ¿qué hago? Sí, mi amor, me gusta la tortilla española, claro que sí. Fíjate que yo no como huevo, pero me gusta la tortilla española porque tiene bastante papa. Estoy respondiendo lo que quedaron de las preguntas de ayer. Bueno, nuestra primera pasada de calle del día de hoy, quiero saludar a la gente de Nicaragua. Un besito para toda mi gente de Nicaragua, preciosa y maravillosa, que nos ve por nuestras historias. Dios mío, esos zapatos causaron sensación porque son realmente maravillosos. Les cuento una historia. La marca de esos zapatos me contactó por Instagram hace tiempo, por los mensajes estos que te llegan, ¿no? Para presentarte las marcas, y no recuerdo dónde puse el nombre. Por eso es que no se los tagué, pero prometo ponérselos. Y que si me vine a poner balón gástrico a España, ay Dios mío, lo que me vine a poner fue feliz. Eso sí, estamos llegando todos al... Buenos días. Hola. ¿Cómo están? Todos al campamento, a dejar a los muchachitos todos lindos. Me encanta, porque todas llegamos a la misma vez tempranito. Y me encanta porque a esta hora todos los papás que venimos a dejar a los niños en el campamento, es súper bonito porque, bueno, acuérdense que María Victoria estuvo estudiando virtual la segunda parte de lo que fue su segmento de segundo grado. Y entonces, ahora otra vez, como la socialización con niños, incluso de otros países, me parece tan importante, tan valioso, tan enriquecedor, que se los recomiendo de todo punto de vista. Depende, porque a mí me encanta pasar la calle en Madrid. Eso es lo que más me gusta en Madrid, pasar las calles, caminar. Pero lo que más me gusta, yo creo que comer en la cama, andar en pijama, un domingo en la casa, caminar con mi novio. Tú sabes que Nick me volvió a pedir el empate. Ustedes saben que en Venezuela le dicen pedir empate, Nick. ¿Por qué tú no me pediste el empate cuando estaba yo en bachillerato? ¿Cómo te dejan salir? Porque yo era una sometida por culpa de mi mamá. Entonces Nick no, pues, salía con las que le daban permiso. Yo era inaccesible. Ustedes vieron que hoy no me puse el suéter, vamos a seguir caminando. Me puse así, con cinturón y esta falda de mi amiga Samilla Boutique. Es un look
bonito. Y lo más importante es que me siento cómoda. Me puse la faja marca Carolina Sandoval, que tiene 15% de descuento. Y prometo que ese video que quieres de los outfits con abrigo lo voy a hacer, ¿ok? Ay, mis amores, no piensen tanto en negativo. Gracias por la recomendación. Pero yo nunca pienso en que me van a estar haciendo esas cosas. Además que soy súper quisquillosa. Me pongo mi cartera de lado. Andamos todo el tiempo atentos. Yo creo que en el metro, en cualquier lado, en cualquier país, tienes que estar pilas con lo que haces con tus objetos personales. Pero a mí en Madrid, mi amor, gracias a Dios, bendito Cristo, no. Y a mí también me encanta que ustedes nos vean así y que ustedes estén felices. Por cierto, hablando de Madrid, todas las vitrinas ahora mismo están dedicadas al orgullo, que esta celebración tan grande que hacen en la ciudad, ya casi, ¿verdad? El 6 es la gran parada. Y pues yo creo que la vamos a pasar súper chévere. En Plaza España van a hacer varios conciertos que estoy segura que nos vamos a pasar muy bien. Y mi esposo y yo, que hemos ido a las paradas del orgullo en Nueva York, vamos a poder, ¿sabes?, disfrutar de otra oportunidad de ver tanta gente feliz con el mensaje más importante: tolerancia a la diversidad, tolerancia, respeto y todo lo demás. Ok, esto es una muy buena pregunta, que cuando me reúno con gente en los restaurantes, que quién paga la cuenta. Déjame preguntar a esta muchacha para ver si me responde. ¿Tú crees que...? Ustedes preguntan unas cosas que uno, si va por la calle y le pregunta a un extraño esto, la gente lo va a mirar con cara de... ¿Es en serio? Como que yo le pregunté a alguien esta mañana, cuando hiciste pupú, ¿tú agarraste y te limpiaste con papel o te echaste agua? Pero déjame contarte para matar tu curiosidad. Mientras paso la calle, mi momento favorito del día. O pago yo, o pagan ellos, o pagamos todos, como el jueguito de pagan todos. O a veces hacemos eventos en restaurantes que quieren promover su comida y me contratan para hacer una maravillosa puesta en escena de lo que es la variedad del menú. Recuerda que como creador de contenido e influencer, eso es parte de tu trabajo o de lo que tanto te gusta hacer. Y pues aquí, por cierto, en esta calle está uno. El clima, hablemos del clima. Y me encanta todo con la bandera. El clima está rico, está fresquito. Estoy por Gran Vía ahorita, muchos negocios están cerrados. Yo soy madrugadora en todos lados, me despierto, y más ahorita con el campamento de la niña. Pero el clima está cool, mira cómo ando con este modelito de Samilla Boutique, fresquita. ¿Cómo es la gente en Madrid? Yo te voy a reformular la pregunta. ¿Cómo es la gente en cualquier parte del mundo cuando tú tienes una bonita actitud? Maravillosa. A mí me tratan de maravilla, porque yo lo único que sé dar es lo que ustedes ven. ¡Wow! Me encanta la Gran Vía, me encanta este restaurante, que es una tienda que se llama Salvador Bachiller. Tiene múltiples lugares en la ciudad y es maravillosa la comida. Por ejemplo, bueno, mi lugar favorito cuando vengo a Madrid, el apartamento, por la, gran vista que tiene. Sí, me gusta mucho. Y también me gusta mucho el río. Y me gusta mucho Ginkgo. Y me gusta Pica Lagarto. Son terrazas muy lindas. Preciosura. A mí también me encanta que veas mis historias. Me encanta que disfruten aquí como que si fuera más o menos una especie de Netflix o Caro Netflix. Bueno, qué bueno que dices que todo muy lindo, es verdad. Y saben lo bueno de cuando uno se despierta temprano, que todo está recién abriendo, que los negocios están solitos. Bueno, a mí me gusta porque quien madruga Dios lo ayuda. Mi amor, la temperatura está cool. Estamos yendo a lugares donde van a ocurrir parte de los eventos relacionados con el orgullo, porque estoy viendo por ahí que están haciendo como, sí, ¿verdad? Ahí parece que están haciendo como construcciones o levantando una tarima. Ya les voy a mostrar. Mira, para recomendarte algo, es que yo te puedo recomendar tanto de comer, que bueno, hay un restaurante que me gusta muchísimo, que lo he comentado un par de veces, el Ginkgo,
yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero queda dentro del hotel Plaza España, que queda en Plaza España. También me gusta mucho, ¿cómo se llama el restaurante que queda en el río? Está donde comimos la otra vez que no fuimos a la terraza, no me acuerdo. Bueno, mira, hemos llegado para que vean a Sol, para que se imaginen todo lo que va a pasar aquí por el orgullo. Esto es ya todo un operativo, porque aquí va a haber todo un maravilloso espectáculo que me dijeron a mí. Yo nunca he estado, nunca me había estado en el orgullo de Madrid, pero esto se pone a todo lo que da. Mira, nosotros tenemos muchos motivos por los cuales ir a Panamá, porque mi hermana de la vida, mi amiga de todos los años del mundo desde que yo nací, porque mis papás y los de ella eran amigos, vive en Panamá y yo tengo que ir para Panamá. Sí, claro que yes. Les voy a hacer una recomendación, que ustedes me están preguntando sobre restaurantes y todo eso. La terraza del Corte Inglés, que queda en Sol, que está al lado del edificio de Tío Pepe, es fabulosa, porque desde esa terraza a cualquier hora tú ves las cosas más lindas. Cuando era Navidad, lo que es la presidencia de la Comunidad de Madrid, la iluminaban todas las ventanas, y esto era, pero un espectáculo, gente, un espectáculo. Y se los recomiendo porque de verdad, cuando uno se despierta temprano, ahorita en Madrid la gente suele empezar como más al mediodía. Ahorita es el lugar perfecto, el momento perfecto para hacerte la foto aquí sin nadie. El Oso y el Madroño, eso está por allá, hacia aquel lado, que también es una foto infaltable. El kilómetro cero, ¿ok? Saliendo por cualquier estación del metro de Sol, está aquí, donde todo el mundo viene, les decía, donde todo el mundo viene a tomarse la foto. En el kilómetro cero, ahí se pone todo el mundo al pie y se toman su foto. Esta parte es súper cool, muy bonita, por supuesto. Bueno, mi amor, y este es uno de mis lugares favoritos, esta esquinita donde queda Hermès, me encanta. Este lugar es divino, vienes directamente de Sol caminando hacia acá y todo ocurre aquí. El bar, café, terraza de este hotel, ¿ok? Lo puedes visitar luego de la 1 de la tarde y no tienes que pagar por entrar, pero si quieres consumir es la única forma que puedes tomarte la fotico ahí en el 7º piso del Four Seasons. Ya para que no les cuenten, se lo digo yo, confirmado. Tienen que entrar no por la puerta donde entran los huéspedes, sino por la parte de atrás. ¿Qué te parece? Ni quería pasar por la tienda Hermès a ver los bolsos que me puede regalar de aquí a noviembre, pero decidimos mejor seguir caminando hacia Sol para irnos al Corte Inglés. Mira, todos los edificios están con la bandera del tema de esta semana, el orgullo. Y enfrente aquí pueden encontrar las Galerías Canalejas, que es para comer delicioso, todo lo que quieras comer ahí. Y hay tiendas, hay de todo. Deberíamos ir, mira, está Valentino, está Rolex, Omega. ¿Quieres ir? Y vamos con nuestra American Express. Yo le decía el día que vimos a Carlos Mesbre, que nos encontramos, le decía que lo último que quiero perder de todos los lugares que visito es sentirme como turista, porque cuando uno se siente turista en un lugar, uno viene a los mismos lugares y uno siempre siente que es como la primera vez. ¡Qué espectacular! Mira, Andresito, soy motivador. ¿Cuándo te vas a venir con Alejandra, Emanuel y León para acá? Vamos a pasear por Madrid. Quiero venir con todos mis amigos, así como hice con Rocco, para acá, Gio Miranda, que se vengan a echar el chal, como dice Gio en México. Nick, ¿qué tal si invitamos a los muchachos para acá? Invítalo. Vale, vámonos de rumba, que aquí estamos todos. Hola, Pepsi-Cola, me agarraron con churro en la boca. Arrímense para acá. Estoy en Plaza Mayor, en Madrid, ya saben, mi segunda casa. Y les quiero decir, mientras me como este churro con azúcar, porque de papaya no solamente vive el hombre, que el 8 de julio, nos encontramos otra vez en Siéntese Quien Pueda. Todos, Chiqui Baby, Jorge, Alex, Lucho, Alejandra Jaramillo y una servidora, para traerles las mejores exclusivas y la mejor de todas,
escuchen algo, porque tienen a la protagonista sentada. No dejen que nadie les cuente lo que está pasando en mi vida. Se los voy a contar yo. 8 de julio, 2 de la tarde. Una Centro por Univisión. Ajá, mi amor, te agarré desprevenido. Estamos paseando por aquí por Ópera, cerquita del Palacio Real. Y les voy a decir una cosa. Voy a hacer una encuesta porque quiero saber si ustedes quieren que Nick visite las sillas de Siéntese Quien Pueda a partir del 8 de julio, alguno de los días. ¿Quieren que Nick vaya y de su propia boca él y yo aclaremos todo lo que han dicho de nosotros? Después de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, estamos nosotros. ¡Qué fuerte! Nick William Levy se atrevió a tanto. Y como a ustedes les encanta, cuando yo abro las preguntas, a ver, ¿qué quieren preguntarme el día de hoy relacionado? ¿Qué es eso que suena? ¿Qué están moviendo? ¿Será que están moviendo un mueblecito en el Palacio Real? Mírate. Ah, el tractor. Es que esta ciudad la mantienen, mi amor. Una cosa bella, limpiecita. Ay, yo puedo pasar por aquí 1000 veces. 1000 veces. Yo les he dicho eso antes, sí. Sí se los he dicho. Mira, una de las cosas más chéveres que estamos haciendo ahorita, Nick y yo, que cuando nosotros viajamos, nunca dejamos a nuestra hija con nadie que no las cuide, nada más mi mamá. Como mi mamá está en Miami y tengo familia aquí, pero todos están en su rollo, pues. La niña en su campamento de verano, estamos paseando, pero por los mismos lugares de siempre, pero como novio. ¿Verdad que cool? Pregúntame. Bueno, yo te voy a decir dos cosas. Mira esto. Para cualquier momento siempre es bueno un dulcito de vez en cuando. Y esto está... Ay, Dios mío. Mañana me tomo 2 vasos de papaya. Hablando de papaya, tenemos una promoción en nuestra página carosandoval.com espectacular hasta el 5 de julio. 15% de descuento en nuestras fajas de la colección premium en toda la tienda y en el outlet 70% de descuento. No dejes que nada ni nadie te quite la sonrisa. Y si viste la historia anterior, aquí te dejo el link que en la historia anterior se me olvidó. Ay, mi amor, qué bella, gracias. Me vine un ratito a la piscina del edificio, bien acompañada. Gracias. Ay, mi amor, yo tengo que volver. Yo amo mucho México, el DF, adoro Monterrey, amo Cancún. Yo conozco varios lugares y los que he visitado se quedaron clavados en mi corazón. Tengo tantas ganas de conocer Veracruz. Ay, Señor, ojalá que sea pronto. Te voy a decir una cosa, mis mejores recuerdos los tengo tanto en el DF, porque fui con mi hermana y mi hija en un momento de mi vida muy particular en donde había hecho una promesa a la Virgencita de Guadalupe. Estaba terminando de vivirlo, el cáncer de tiroides, y de verdad que yo no te imaginas lo que siento cada vez que he pasado. Creo que mucha gente que ha pasado por la Virgen de Guadalupe sabe lo que se experimenta, cómo se vive ese momento cuando pasas. Y en Cancún viví los momentos más lindos con mi papá cuando fuimos a un campeonato de boliche y pues no volví más, no he vuelto más a Cancún sin él y ya él está en el cielo y cuando yo vaya sé que voy a recordar muchas cosas con nostalgia. Gracias, corazón. Mi esposo es muy noble. Mi esposo no se merece nada de lo que, por cierto, públicamente está sucediendo, porque, ¿sabes qué? Cuando yo me casé con Nick, yo me casé con un muchacho bien sencillo, con un muchacho que no está para esto. Él, pues, ha llevado, porque yo trabajo en el mundo del entretenimiento, porque tengo redes, porque todos hemos abierto cuentas en donde, por supuesto, al conocer al esposo de la que crea contenidos, que tiene todos los millones de seguidores que tenemos, les cae a todos. Pero mi esposo no solamente es tierno, sino que es un hombre con una reputación impecable. Pero bueno, hay gente que no ve lo que tú ves, pero al final del día cada quien ve lo que quiere ver de los demás y se refleja, no sé, o se proyecta. Pero ya quisieran los que hablan mal de mi esposo ser como él.
Mira, estoy leyendo tu maravilloso comentario, muchas gracias. Esta alegría es para compartirla, ¿ok? Y así como la gripe se pega, que la alegría se contagie, que si usted está triste se despierte, que si alguien la tiene tal vez mal porque está despechada, usted sepa que su alegría no tiene que depender de nadie. Si le está pasando, por ejemplo, lo que sucede con gente como nosotros, los que decidimos tener vidas públicas, que la agarran contigo, que se meten contigo, usted, mi amor, eche ese aceite y que se le resbale, porque al final del día la alegría no tiene, como digo yo, fecha en el calendario. Usted es feliz, así tenga un problema. Usted está sonriendo, así esté triste. Usted no le dé gusto a los payasos. Mira, Amalia Victoria, la gente dice que te envía saludos. Gracias, los amo. Los amamos. ¡Mua! Mira, tengo en la lista Dubái, tengo en la lista Turquía, tengo en la lista Escocia, tengo en la lista, yo conozco Holanda, pero quiero que mis niñas conozcan Ámsterdam. Amalia Victoria quiere volver a París, pero tú dices de los que no conozco, ¿verdad? ¿Qué otro lugar quisiéramos ir? Australia, está muy lejos. ¿Qué más? ¿Colombia? Colombia, tengo que ir a Colombia. Y Venezuela, que Amalia Victoria no conoce mi país y algún día lo tiene que conocer con su papá y conmigo, ¿verdad? Sí, para que conozcas Mérida, para que conozcas Chichiriviche, para que conozcas Margarita, Los Roques, Charallave, Caracas. Sí,